en estos momentos es precisamente esa perspectiva, ¿no? De la protección de la eficiencia productiva de los trabajadores. Respecto de la formación como derecho del trabajador, simplemente apuntar, y aquí, pues bueno, creo que hay un especialista sobre la materia, eh, que esta, o más de un especialista seguramente, la formación como derecho del trabajador se ha venido distinguiendo entre esa obligación o esa obligación empresarial, esa necesidad empresarial de favorecer la formación de los trabajadores, eliminando todo tipo de obstáculos a la formación, o bien una obligación ya directa de formar, una obligación activa de formación para las personas trabajadoras. Sobre estos aspectos no me quiero detener porque, como digo, el objeto es centrarme en la formación como deber del trabajador, que en definitiva supone la obligación de mantener la capacidad productiva. Y el primero de los preceptos legales sobre el que me quería centrar es el artículo 52A del Estatuto de los Trabajadores, que no es el único, que no es el único, pero que también me parece que es importante y a veces se nos se puede obviar, ¿no? En la atención que se puede facilitar o se puede prestar al artículo 52B del Estatuto, la necesidad de formación para adaptarse a las innovaciones técnicas introducidas por parte del empresario. Sin embargo, no hay que olvidar, como decía, la ineptitud. En todo caso, para seguir linealmente la exposición tal y como la tengo en las presentaciones, como he dicho anteriormente, hay veces que este deber de formación o la formación de los trabajadores se configura no solamente como un deber, sino también como un derecho. Eh, es así clarísimo en materia de seguridad y higiene, donde el empresario tiene la obligación de dar una formación, pero el trabajador tiene también la obligación de formarse. Esa perspectiva también tiene un claro reflejo en el artículo 52B. Efectivamente, cuando se produce una innovación técnica en el puesto de trabajo, el empresario está obligado a dar una formación antes de proceder a la extinción del contrato de trabajo si es que no se hubiese producido la adaptación a esa incorporación de nuevas tecnologías. ¿De dónde deriva el aspecto obligacional por parte del trabajador? Pues precisamente en que tiene que formarse. Si no consigue la formación, pues obviamente su contrato se va a extinguir. Por tanto, es un derecho a recibirla, pero también es una obligación, porque tiene consecuencias su no acatamiento o si no perfeccionamiento, diríamos, eh, eh, el- la formación recibida, ¿no? Si no se llega a alcanzar ese grado que se está exigiendo por parte de las nuevas tecnologías introducidas y si no se llega a producir esa adaptación. Eh, Creo que hay, uh, eh, o que es interesante destacar esas diferencias en el artículo 52A y 52B. Me refería anteriormente al hecho de que el artículo 52A del Estatuto de los Trabajadores también está exigiendo una formación, solo que la normativa no lo exige. Recordemos que el artículo 52A habla de la ineptitud como causa de extinción del contrato de trabajo. En principio pensamos normalmente la falta de aptitud o la pérdida de capacidad física o fisiológica o psíquica. Pero no solamente eso es ineptitud, también la pérdida de las aptitudes legales de forma sobrevenida podría conllevar también a una extinción por causa de ineptitud. Por ejemplo, cuando se está exigiendo una determinada titulación, ya estoy pensando en los guardias de seguridad, que se les requería la superación de un determinado curso de formación para otorgarse la titulación, o cuando en determinadas comunidades autónomas se exige una titulación en un idioma para seguir prestando la actividad que venía desarrollándose hasta ese momento. Es una ineptitud sobrevenida en la medida en que ha sido no ya una decisión empresarial, sino una decisión ajena, la que está imponiendo la necesidad
de formarse, esa necesidad de incrementar la formación. Porque es verdad que en la presentación hablo de la obligación de mantener la capacidad, pero ese mantenimiento no es un mantenimiento meramente pasivo, sino que en ocasiones exige una formación del trabajador, cuya inobservancia va a determinar consecuencias, entre ellas la extinción del contrato de trabajo. Pero, ¿cuáles serían las diferencias entre el 52A y el 52B? Pues creo que ya las he apuntado. Mientras que en el 52B es el empresario el que introduce las innovaciones técnicas a las cuales el trabajador tiene que adaptarse, el 52A eso no es así. La innovación no ha sido introducida por parte del empresario, sino normalmente por la autoridad, ya sea, normalmente va a ser por vía de ley, la que venga a establecer esos requisitos de titulación, eh, y que en un momento determinado pueden impedir el desempeño la continuidad en el desempeño de la actividad productiva. Em, Como decía, me interesaba destacar también las consecuencias del incumplimiento de, de esa obligación de formación. Y en la transparencia me refiero a las consecuencias de la negativa a seguir la formación, que es un aspecto. ¿Puede un trabajador negarse a seguir la formación? ¿Puede un trabajador sufrir consecuencias por el hecho de no obtener el resultado esperado a través de esa formación? Obviamente sí, el artículo 52, las extinciones por causas objetivas la hemos visto, pero ¿qué ocurre en materia disciplinaria? ¿Puede un trabajador negarse a obtener una formación? ¿Que habría un despido disciplinario? ¿Sería reconducible al despido objetivo? ¿Sería posible una indemnización por daños al empresario como consecuencia de la omisión de la obligación de formación? Sobre esta cuestión, quería traer a colación dos decisiones que me parecen interesantes. Por una parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2023, en el que una trabajadora, pues efectivamente, se le pide que utilice un sistema que no requiere una especialización en absoluto, es simplemente un sistema de gestión, y la trabajadora se niega a utilizar esa, esa modalidad o esa herramienta de trabajo, en definitiva. En realidad aquí no se estaría tanto hablando de una falta de formación, sino de una desobediencia. Sin embargo, la sentencia, desde mi punto de vista, de forma errónea, reconduce la situación al despido por ineptitud, cuando aquí realmente lo que hay no es tanto una ineptitud, sino un despido disciplinario. Quiero entender que seguramente la decisión empresarial vendría motivada por el miedo que existe a la declaración de improcedencia de los despidos. Es posible que el empresario considerase que en este caso la falta no fuese lo suficientemente grave o tuviese dudas de su reconocimiento por parte de los tribunales para decretar o declarar la procedencia del despido y que por eso se inclinase por la ineptitud. Desde mi punto de vista, insisto, esta no es la vía. La vía sería el ejercicio del poder disciplinario, que no tiene por qué acarrear necesariamente el despido. Si hay dudas en torno a la posible declaración de improcedencia o procedencia del despido, pues lo que habría que hacer es una medida, una sanción que no pusiese la aplicación de la máxima de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico laboral. Y el problema es que en muchas ocasiones, y esto ya lo trabajé hace bastantes años, el despido por causas objetivas, el despido por ineptitud, se viene utilizando como un cajón desastre, una situación residual, en situaciones realmente complejas, donde no hay culpabilidad. Pero tampoco se puede detectar una falta de aptitud, una pérdida de aptitud. Sin embargo, se viene reconduciendo a esa causa extintiva este tipo de situaciones. Me estoy refiriendo a aquellas situaciones donde los trabajadores pueden llegar a tener problemas de salud, ya sea esquizofrenia, epilepsia, toxicomanía, etcétera, donde evidentemente no cabría entender que hay un incumplimiento contractual
culpable y por tanto se derivaría hacia el despido por causas objetivas, el despido por ineptitud. Y luego una sentencia de la Corte de Casación italiana de 2023 en el que aquí había una negativa por parte del trabajador a, a asumir un curso de formación. Aquí sí que hay ya no tanto la negativa a utilizar una nueva tecnología, sino a seguir los cursos formativos que el empresario le está proponiendo al trabajador. Y en este caso, la sentencia efectivamente lo reconduce al despido disciplinario por desobediencia, que es donde yo creo que cabría reconducir este tipo de situaciones. Em, ¿Qué ocurre en el ámbito, o bueno, esta sentencia me hizo pensar qué es lo que podría ocurrir respecto de la legislación española ante este tipo de situaciones? ¿Se integra el deber de formación en las obligaciones contractuales del trabajador? ¿Supondría una desobediencia a las órdenes empresariales? Pues yo creo que hay que partir del artículo 5 del estatuto, donde efectivamente se impone al trabajador la obligación, en primer lugar, de buena fe contractual, sin duda, pero es que además la obligación de contribuir a la mejora de la productividad de la empresa. Y evidentemente en un contexto tecnológico donde las empresas se ven abocadas a ir adaptándose a las nuevas herramientas que van apareciendo en el mercado, pues evidentemente esa formación que se le propone por parte de las empresas es absolutamente indispensable. Y otra cuestión, el otro aspecto sobre el que quería reflexionar es sobre la cuestión de los pactos de permanencia. Los pactos de permanencia en la empresa, evidentemente, surge de un acuerdo de voluntades entre trabajador y empresario, como consecuencia del interés empresarial, precisamente en formar al trabajador, en dar una formación específica para un proyecto determinado o, en definitiva, cuando exista un interés industrial, empresarial en esa formación, con una compensación económica y con un régimen sancionador específico en el que está contemplado en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores. El problema es hasta qué punto puede eh, el trabajador negarse, en primer lugar, a firmar ese pacto y, en segundo lugar, bueno, que estaría relacionado con el primer aspecto, a negarse a recibir esa formación. Em, Porque evidentemente el contrato de trabajo es un contrato de adhesión, donde el trabajador difícilmente va a poder tener voz a la hora de establecer las condiciones exigidas o exigibles en el contrato de trabajo. En ese sentido, cuando se firma un contrato, pues muchas veces en el propio contrato aparece la cláusula de permanencia y por tanto se asume, ¿no? Hay una voluntad, pero una voluntad condicionada. Pero es que, sobre todo, y pensando en las empresas tecnológicas o las empresas que están necesitadas de una tecnología siempre puntera y siempre actualizable, en ese caso lo que se viene dando es que a los trabajadores se les presenta mm, con una cierta cadencia temporal esos pactos de permanencia, lo que genera el miedo del trabajador a rechazar la formación, porque obviamente por una parte se puede quedar obsoleto y por tanto podría perder el empleo y por otra parte pues podría entender el empresario o podría adoptar sanciones disciplinarias o de carácter organizativo productivo porque le estaría resultando ineficiente ese trabajador. Pero claro, si se van reiterando en el tiempo estos pactos de permanencia, lo que estaríamos en una situación que seguramente violaría el artículo 35 de la Constitución cuando establece el derecho a elegir el trabajo y la profesión, vamos, el principio de libertad de trabajo. Desde ese punto de vista, habría que analizar detenidamente este tipo de situaciones. ¿Hasta qué punto no estaría implicando una renuncia a un derecho constitucional por parte de los trabajadores? La última cuestión, y con esto quería concluir, porque creo que ya ando en el tiempo, un par de minutitos. Vale, bien. Pues la otra cuestión es la cuestión indemnizatoria, a la que he hecho referencia anteriormente. Eh,
mm, creo que es evidente que la negativa de un trabajador a seguir una formación puede acarrear consecuencias, ya sea, o sea, de extinción del contrato de trabajo, ya sea por vía disciplinaria, ya sea por causas objetivas. Pero cabría exigirle al trabajador una compensación al empresario. En algún sector de la doctrina ha entendido que no, considerando que, sobre todo si se adopta una sanción disciplinaria, pues se estaría incurriendo en un bis in idem, e incluso se ha llegado a decir, por parte de un magistrado de un Tribunal Superior de Justicia, se ha llegado a señalar que se estaría haciendo participar al trabajador del riesgo de la actividad empresarial. Yo, desde luego, en ese aspecto estoy absolutamente en contra. O sea, no lo comparto. En primer lugar, porque la ajenidad es respecto de la actividad productiva, no respecto de las actuaciones que realice el trabajador en su actividad productiva. De modo que si hay un incumplimiento contractual que genera un perjuicio al empresario, pues obviamente cabría exigir una responsabilidad. Y esa responsabilidad no solamente por dolo, sino también por negligencia grave, obviamente. Porque es verdad que cuando se estudian los derechos formativos del artículo 23 y se establece la obligación o el derecho de los trabajadores a seguir cursos de formación y demás, siempre se ha dicho que no es posible sancionar al trabajador por la falta de la consecución de los objetivos de ese proceso formativo. Pero claro, siempre y cuando se haya actuado de buena fe, porque si una persona deja de asistir, y de hecho también los tribunales han considerado como equiparable a las faltas de asistencia y puntualidad en el trabajo, las faltas de asistencia y puntualidad a los procesos formativos, pues es evidente que ahí habría una causa disciplinaria, pero es que incluso podría generarse un perjuicio por el coste que ha supuesto para el empresario el importe de ese curso de formación. Por tanto, una actuación negligente o dolosa podría generar ese derecho a la compensación. Y en cuanto al non bis in idem, pues tampoco lo comparto, porque efectivamente con el despido se estaría sancionando el incumplimiento contractual, mientras que el aspecto indemnizatorio lo que permitiría es resarcir al empresario los daños que conlleva ese incumplimiento. Por tanto, en los casos de negativa a una seguir formación o a la formación propuesta por parte del empresario, cuando se generen daños, entiendo que sí, efectivamente cabría esa responsabilidad. Que desde luego es más complicada y yo creo que no cabría en los supuestos de despidos por causas objetivas, porque ahí el elemento de la culpabilidad desaparece, ¿eh? Con lo cual, pues no sería exigible esa compensación. Y bueno, esto es lo que quería presentar. Espero haberme atenido al tiempo. Muchas gracias. Abrimos ahora turno de preguntas por si alguno de los asistentes quiere plantear alguna cuestión, y los asistentes online podéis hacerlo bien a través del chat de Zoom o bien activando directamente el micro. Sí, no sé aquí. Sí, pero espera, porque no me deja. Ok. ¿Volver a la sesión? No, espera. Ah, Ahí vale. arriba, dejar de compartir, eso es. Vale. Que mire a ver el chat. Son todos buenos días. Vale. Bueno, pues entonces empezaré yo. Ayer la profesora Alicia Villalba hacía referencia a la posibilidad de sancionar a la persona trabajadora si no cumpliese con sus obligaciones formativas. Entonces, mi pregunta en este caso sería de qué modo se prevé convencionalmente esta facultad disciplinaria a estos efectos. Disculpa, estaba distraído. Em, eh, ¿Me puedes reformular la pregunta? Sí, que te comentaba que ayer la profesora Villalba hacía referencia a la posibilidad de sancionar a la persona trabajadora si no cumpliese con sus obligaciones formativas. Entonces, la pregunta que planteo es de qué modo se prevé convencionalmente esta facultad disciplinaria.
Pues, como se dice habitualmente, me alegro que me guste esa pregunta. Y digo que me alegro porque recientemente también con el profesor Óscar Requena estamos trabajando en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, analizando los convenios desde esta perspectiva, y tuvo a bien encargarme este análisis, el análisis de esta cuestión. Y en los diversos convenios colectivos sí que se aprecia una gran variedad, como es lógico, en la negociación colectiva. Y yo creo que lo más interesante es de estos convenios colectivos que hay algunos que establecen unas obligaciones formativas, eh, perdón, unas acciones formativas de forma voluntaria, de carácter voluntario y otras de carácter obligatorio. Las de carácter voluntario normalmente están dirigidas a lo que sería favorecer la empleabilidad del trabajador, es decir, no relacionada con el puesto de trabajo. Obviamente, al ser de carácter voluntario, y no tendría sentido establecer sanciones respecto de ese tipo de actividades formativas. Ahora bien, en aquellos otros convenios colectivos donde efectivamente existe una previsión de una formación para mejorar la capacidad productiva del trabajador en el puesto de trabajo, ahí sí los convenios colectivos suelen establecer, aunque no siempre, pero bueno, suelen establecer en el cuadro de sanciones y de infracciones la tipificación como infracción de la omisión de las obligaciones formativas del trabajador. ¿Y cómo lo contemplan? Pues de los convenios analizados hasta ahora, yo lo que he visto es que bien como falta leve o como falta muy grave. No he visto la situación intermedia de falta grave. Es cierto que todavía no está concluido el trabajo, pero existe esa previsión que no está tampoco en todos los convenios colectivos, pero obviamente en aquellos convenios colectivos donde no aparece una tipificación específica de esas obligaciones formativas, como decía anteriormente en la intervención, pues sí que cabría siempre acudir al incumplimiento del deber de puntualidad y de asistencia al trabajo que, como comentaba, los tribunales vienen aplicando en estos casos de obligaciones formativas de los trabajadores. No sé si alguien quiere plantear una duda o a través del chat, ¿no? Vale, pues entonces, si no hay más preguntas, daremos paso ahora a las comunicaciones seleccionadas. Empezaremos por Francesca Di Gioia, está aquí con nosotros. Sí, sí, perdona. Vale. Gracias. Francesca Di Gioia es una estudiante de doctorado en aprendizaje e innovación en contextos sociales y laborales de la Universidad de Siena, que en este caso hará su comunicación en inglés y que lleva por título, y traduzco, El derecho a la formación de los teletrabajadores españoles entre la ley y las transformaciones laborales. Recordando que para la exposición de la misma se cuenta con un tiempo aproximado de entre 5 y 10 minutos. Cuando quieras, Francesca, tienes la palabra. Gracias. Good morning. Thank you. And first of all, I apologize for not speaking Spanish. I'm studying it, but I think that for the moment it's better if I speak English. The focus of my writing is on the right to training for teleworkers in the Spanish legal context. The aim is to reflect on the adequacy of the Spanish legal framework in the light of the characteristics of course, teleworking. I'd like to answer two questions. First of all, are there differences between, of course, in the subject of training, between training necessary for workers and training necessary for teleworkers? And second question, if so, does the current legal framework take into account these differences, or it should be, for example, modified or interpreted in another way? Trying to answer these questions, I structured my reflection in two parts. In the first, I try to do a reconstruction of the current legal framework by comparing the general provisions of the worker statute
and of course Article 4 and 23, and the specific provisions of the law of distance work in Spain, of course, Law 10/2021 and Article 4 and 9. In the second part, I develop an in-depth examination on the content of training, and so what the necessary training consists of and how it should be delivered. For this reason, I try to develop three focuses. The first on skills required for teleworkers. The second, skills required for the management. And the third, the learning methodologies. And then in the conclusions, I try to reflect on the adequacy of the legal framework in the light of these peculiarities. With respect to the first focus, my idea is that in the teleworking makes it necessary for the workers to acquire skills which are in part additional to those required for workers who perform their service only in company premises. And secondly, the idea is that these skills for teleworkers could play a different role and have a different importance whether the service is done in as teleworker or on company premises. For example, I think that it's true for the communication and collaboration skills or problem-solving skills, because communicating at a distance is not like communicating in the presence, of course, and the teleworkers should be adequately trained in this sense. But similar considerations, for example, can be developed also for the management. And in my view, even recognizing the differences between workers and managers, these considerations can be developed also for the workers who have to supervise or coordinate the work of other workers, even if the groups are hybrid and not, of course, all in the presence. And the third profile, I think that it's important to reflect also on the the learning methods, because it's not just a problem of the training delivery mode. And so if the training is delivered online in an hybrid way or presential, but it's a fact, in my view, of methodologies. For example, we can try to analyze the methodologies which are more suitable for workers, for the acquiring of skills of workers, and among these, select that one that could be better for teleworkers. For example, we have problem-based methodologies or project-based methodologies. In the first case, for example, we have the teacher. We have a problem presented by the teacher, to which the students, in this case, the workers, have to find, of course, a solution to acquire skills. It's important because in this way they can acquire transversal skills, improve their communication skills, but also effective communication, development of tolerance, and acquire a greater sense of responsibility. And for example, in the case of project-based management methodologies, the workers have also the chance to translate their knowledge into products which are useful for the productivity system. So I think that these methodologies could be useful also for teleworkers. Now, going to conclusions, I think that after this briefly reconstruction of the framework and the of the profits related to the content of training, we can return to the legal framework and try to reflect on the adequacy, in this case, of Article 9 of Law 10/2021. My idea is that we don't have to change Article 9 of Law 10/2021, because when it says the development of the learning activities must be, as possible, adopted to the characteristics of the services provided at a distance,
it shows to recognize that there are differences between normal work and telework. But my idea is that probably it's necessary to interpret this article according to not only the technical aspects of telework, and so the different spatial location of work or use of ECTs, but also according to these aspects. And so, for example, learning methodologies and also profiles like skills and required for both management and employees. I hope it's all clear, but if you have questions, I'm here. Thank you for your attention. I don't know if I respect this. Sí, perfecto. Damos paso ahora a la siguiente comunicación. Igual podemos abrir el turno de preguntas al final. El siguiente es Yamil Cajale Carrillo, que creo que lo tenemos online. No sé, está Sí. conectado. Vale. Yamil Cajale Carrillo es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Politécnica de Cartagena y va a presentarnos su comunicación que lleva por título Formación en Diseño de Planes LGTBI. Recordando que para la exposición el tiempo con que se cuenta aproximado es de 5 minutos. Cuando quieras, Yamil, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias por la presentación y también pues agradecer al comité científico y a la organización, especialmente al profesor Requena Montes, pues por aceptar esta comunicación y poder participar en este congreso que lleva su tercera edición, en la cual ya recorre pues una antigüedad en el mismo, ¿no? Y también felicitar por toda la actuación que se ha realizado a consecuencia de la tragedia que estamos sufriendo todavía con relación a la Dana. Bueno, no me detengo más. Mi comunicación se titula Formación en el diseño de planes LGTBI, que ya os adelanto que está mal formulado planes LGTBI, solo que para efectos de marketing, pues llama más la atención planes LGTBI y no como el legislador lo denomina, medidas planificadas como tal. Bueno, dicho todo ello, este plan LGTBI o estas medidas planificadas proviene de la denominada Ley Trans, que es la Ley 4/2023, que fue promulgada en febrero del año pasado. La comunicación se basa específicamente en el artículo 15, titulado La igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, donde nace un nuevo deber empresarial en el que señala que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar en un plazo de 12 meses, es decir, en febrero se promulgó la norma en el año 2023, es decir, que ya para principios de marzo pues ya tendría que tenerse un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva para las personas LGTBI y a su vez incluir un plan de actuación en relación al acoso o la violencia contra este colectivo. Ya vemos que tenemos un primer panorama donde tenemos esta primera obligación. Problemas, que desde entonces ha pasado, como ya he adelantado, 12 meses y todavía las empresas no sabían cómo poder realizar un plan LGTBI o cómo cumplir con la normativa para evitar efectivamente pues, las sanciones que podían prevenir a consecuencia de ello. La solución pues ha llegado en octubre, más de 12 meses, cuando el legislador por fin promulga el Real Decreto 1026 sobre el que desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas. Bueno, ya tenemos ya el desarrollo. Antes, cuando había propuesto la comunicación, pues había señalado sin la promulgación de este de reglamento, ¿no? que desarrolla el artículo número 15. El problema de ello es que faltan medidas legales para poder favorecer o que esta igualdad real y efectiva se encuentre en el colectivo de la LGTBI. Por ello, se necesita se requiere una planificación que sea suficiente y hoy por hoy hay insuficiencia en ese sentido porque no hay un enfoque no estructurado hacia a la igualdad. Existe pues, una ausencia de protocolos, por esto la ley lo va promulgando para que se hayan directrices para poder abordar el mismo. Hay presión de cumplimiento, obviamente, ya los colectivos lo requieren y por tanto ya es un requisito legal que esta medida pues exista, ¿no? Hay una conciencia limitada bajo el entendimiento de los problemas del LGTBI donde hay que concienciar pues a la población, en este caso pues a la plantilla de trabajadores y hay pues
recursos inadecuados, por lo que hace una falta de medidas y apoyos objetivos y tanto subjetivos para que se pueda caminar a esta igualdad. He hecho este peldaño de escaleras o estas escaleras donde vemos que hay 5 pasos para que se pueda lograr esta igualdad LGTBI dentro de las empresas. Por una parte, es reconocer la necesidad. El empresario debe reconocerlo, aparte de ser ya una obligación empresarial, para poder planificar las medidas y hacer esa planificación, poder asignar los recursos, en su caso, que se requieran para que se pueda materializar, para luego pues implementar o que nazca un protocolo contra acoso o de violencia para poder lograr esta igualdad efectiva y real, en este caso con el colectivo LGTBI. Los planes LGTBI tienen que tener, como es el plan de igualdad que más adelante haré alusión, 7 focos o 7 puntos importantes. Por una parte, debe tener un régimen disciplinario donde debe señalarse las infracciones y sanciones y se respete la libertad sexual. Por otra parte, el acceso al empleo debe ser libre, donde se debe erradicar estereotipos y donde debe haber una formación adecuada, que más adelante andaré, que es la esencia de la comunicación del Congreso, obviamente. Deben haber cláusulas que no vayan contra la discriminación de ellos, por tanto, tiene que ser unas cláusulas de igualdad y no discriminación, donde permitan unos beneficios que sean sociales y obviamente unos permisos a estas personas por ser familias diversas y tener unos permisos igualitarios que otros tipos de colectivos o personas heterosexuales en este caso. Una clasificación promocional y profesional con criterios objetivos para toda la plantilla, que no se debe ser discriminado a las personas LGTBI. Una formación y concienciación sobre módulos específicos, conocimientos de derechos y protocolos de acompañamiento, que es muy importante. Y por último, pues se debe potenciar entornos de trabajo diversos e inclusivos que protejan pues a este colectivo, como no puede ser de otra manera. Ya os adelanto también que la ley de empleo pues también protege ya antes de esta promulgación a las personas LGTBI, específicamente a las mujeres trans. En relación a la formación en el lugar de trabajo, precisamente el Real Decreto nos da 5 focos donde debe estar la formación para la plantilla, no solo para las personas LGTBI, sino para toda la plantilla como tal. Primero, pues un uso de lenguaje respetuoso, como no puede ser de otra manera, para que promueva el uso del mismo y se respete la diversidad como tal. Saber cuál es el protocolo antiacoso o acoso para estas personas y también para toda la plantilla, para que las personas, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, sepan de que pueden haber sanciones y que existe un protocolo para ello. Y por ello toda la plantilla pues lo debe entender. Igual que un protocolo pues de apoyo a las personas trans cuando se sientan atacadas o cuando tengan un problemas de poder estar pues integrado dentro de la misma empresa por problemas de que no se reconozca su orientación sexual o todo lo que ello determine como una persona como tal. Conocimientos de conceptos de diversidad, obviamente deben normalizarse y concienciarse a toda la plantilla, donde se deben aprender pues, conceptos básicos sobre la propia diversidad sexual, familiar y de género, ¿no? Donde hoy por hoy pues hay muchas terminologías que muchas personas no sabemos o no se saben exactamente lo que se requiere. Entonces, por eso esa formación es importante para poder concienciar pues, a la propia plantilla. Y por último, concienciar las medidas precisamente del LGTBI, es decir, ya todo lo que señala el plan de estas medidas planificadas para que la empresa lo puedan implantar y toda la plantilla pues los pueda tener en cuenta. Dicho de otra manera, pues este camino, como todo el camino de la igualdad, no es fácil, tiene varios obstáculos, pero para llegar a esta realidad efectiva y real, primero hay que realizar en estas fases para este planes de LGTBI una fase de diagnóstico como se hace con el plan de igualdad. Es recopilar los datos de la plantilla para ver la diversidad y la inclusión de los mismos. Luego hay que implantar el propio desarrollo del plan de LGTBI a consecuencia del diagnóstico y hacer implementar los datos para poder mejorar todas estas patas o fases que ya hemos adelantado. Y por último, o penúltimamente, el proceso de aprobación, que obviamente tiene que haber una negociación de estos acuerdos donde se involucra la negociación colectiva y las personas representantes de los trabajadores como tal. Y por último, establecer el protocolo contra acoso y contra la violencia. Otro tipo de conclusión para ir finalizando, lamentablemente el legislador, no sé si por las prisas o con otro tipo de intención, ha requerido, por lo menos como ya lo sabemos, para los planes de igualdad, se requiere para aquellas empresas que tengan 50 o más trabajadores. La disyuntiva o el problema
o el beneficio, que no se sabe si el legislador se ha confundido o ha querido darle un poco más de protagonismo a las medidas LGTBI, es que se deben realizar con empresas de 51 empleados en adelante. Desde mi punto de vista, es doble trabajo ahora para las empresas porque tienen que realizar dos planes, un plan de igualdad y un plan LGTBI o de medidas planificadas. Debería consensuarse o debería reformarse la legislación y unir que sea a partir de 50 o de 51, en este caso apostaría por 50, ya que más de 50 empleados, de 50 o más 50 empleados, porque ya muchas empresas españolas ya tienen un plan de igualdad como tal. Ya sería trabajar doble y lo que sería también el incremento económico en el caso de aquellas empresas que tengan gestores o otras subcontratas para realizar este tipo de protocolos o cuestiones. Bueno, muchas gracias, pues quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme y muchas gracias por la invitación, la aceptación. Sí. Simplemente me tengo que excusar porque tengo clase ahora. Vale, y tengo estupendo. que ir al... Tranquilo, Fernando. Vamos a dar paso a la última de las comunicaciones y finalizaremos con un turno de preguntas. La siguiente en comunicar es Milady García Pla, que también está online. No sé si puede conectar la cámara y el micro. Vale. Milady García Pla es jefa de grupo técnico de la empresa provincial de consultoría y servicios legales Santiago de Cuba. También es profesora auxiliar a tiempo parcial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente y ahora mismo se encuentra como investigadora visitante aquí en la Universidad de Valencia. Milady va a presentarnos su comunicación, que lleva por título La formación en materia de ciberacoso en Cuba, una mirada desde el nuevo protocolo de actuación. Recordando que el tiempo aproximado de exposición son unos 5 minutos. Cuando quieras, Milady, tienes la palabra. Sí, buenos días. Muchas gracias en primer lugar al comité organizador del evento por la oportunidad de poder participar y ser ponente en esta tercera edición del Congreso Internacional sobre Formación Permanente y Nuevas Tecnologías. Bueno, indudablemente el tema que traigo a colación en la mañana de hoy tiene que ver con mi línea de investigación doctoral que está relacionada con el ciberacoso como nueva forma de violencia en la actual sociedad de la información y las comunicaciones. Puntualmente, el título es La formación en materia de ciberacoso en Cuba, una mirada desde el nuevo protocolo de actuación. Bueno, como todos conocen, en junio de 2019 se aprobó el convenio 190 con la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y puntualmente se reconocen las circunstancias donde se expresa el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo las que ocurren en el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, incluyendo las realizadas por medio de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay que resaltar que todavía Cuba, a pesar de que fue uno de los países que estuvo presente en la conferencia del centenario de la OIT, donde se aprobó el convenio 190, todavía no lo ha ratificado, pero sí se han realizado acciones legales, fundamentalmente a partir de que en 2019 aprobamos una nueva constitución de la República que van dirigidas a todo un proceso de actualización legislativa y que contemplan en varias de las normativas jurídicas que se han ido promulgando adecuaciones importantes para respetar la letra del convenio 190 puntualmente en cuanto a materia de violencia, acoso y ciberacoso en el ámbito laboral. Hay un aspecto importante del convenio 190 que viene reconocido en su capítulo 6 que tiene que ver con tres conceptos claves que deben ser tenidos en cuenta por todos los Estados miembros y que sean signatarios del convenio. Estos son los conceptos de orientación, de información y sensibilización, sobre todo en estos temas que todavía, en el caso puntual de nuestro país, tenemos rezagos de una cultura patriarcal, machista, donde todavía rige el androcentrismo y es bastante difícil lograr en el marco de las organizaciones empresariales visibilizar las prácticas y los fenómenos que se pueden dar de acoso y de ciberacoso en el ámbito laboral. Es por ello que, como les decía, se han promulgado diferentes normas jurídicas a partir del año 2019 que de una forma u otra buscan atemperar la Carta Magna y los nuevos derechos y garantías reconocidos a cada uno de los postulados importantes que deben ser tenidos en cuenta en las diferentes entidades y demás sujetos del asesoramiento jurídico.
los cuales ya hoy por hoy no solamente están reconocidos en el ámbito estatal, sino que ya se han abierto a las nuevas formas de las micro, pequeñas y medianas empresas, que como parte del sector privado en el país también se rigen por todas estas normativas en materia laboral. Hay que señalar que el nuevo protocolo de actuación que se aprueba en nuestro país en septiembre del 2023, en todo este año 2024 se ha ido implementando gradualmente en cada uno de los sujetos del asesoramiento jurídico. Este decreto 96 que se aprobara a través de un decreto presidencial por el presidente del Consejo de Ministros, pues establece el protocolo de actuación que debe regir en cada una de las entidades ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. Aquí se hace referencia también al ciberacoso como ese tipo de acoso que tiene lugar con el empleo de las nuevas tecnologías. Y para ello se remite a una resolución del Ministerio de Comunicaciones donde se establece el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. O sea, más bien se trata el fenómeno del ciberacoso como un incidente de ciberseguridad y se deja a un segundo plano la concepción de riesgo psicosocial emergente, que es una de las cuestiones fundamentales y que viene a limar un poco las lagunas que establece el Código de Trabajo en relación con los riesgos psicosociales. Aquí, este decreto 96, uno de sus objetivos fundamentales es lograr la capacitación y la sensibilización en el colectivo de trabajadores sobre estos temas. Pero esta sensibilización no solamente va dirigida al trabajador como tal, sino también y en gran medida al empleador. Empleador que hoy por hoy no tiene toda la capacitación necesaria en estos temas y que como precisamente por la importancia que tiene, los efectos que produce en el medio ambiente laboral y la necesidad de darle un tratamiento expedito a los casos que se puedan dar, pues se requiere de formar, de capacitar a ese empleador en este sentido. Es por eso que hoy por hoy son muchos los retos que asume el derecho del trabajo en Cuba y puntualmente en estas cuestiones es importante garantizar una interacción más estrecha entre las universidades y los centros educativos, los centros de trabajo, en fin, todas las organizaciones y sujetos del asesoramiento jurídico. Estas capacitaciones deben dirigirse en un primer lugar a los asesores, a los consultores jurídicos, que somos nosotros los que brindamos los servicios jurídicos en las entidades y que debemos de guiar a los trabajadores y al empleador ante hechos que se puedan dar de ciberacoso, pero también es importante que el empleador pueda vincularse a cursos de superación de cuadros, donde por supuesto la universidad rectore estos procesos para capacitarlo en este sentido. Es por eso que en el trabajo se hacen propuestas de acciones que van desde charlas, conversatorios, conferencias, intervenciones puntuales en matutinos de la entidad, en asambleas de afiliados, preparación para los órganos colegiados como ese consejo de dirección, ese órgano de justicia que se encarga de dirimir conflictos laborales, para precisamente preparar, ir formando, ir adentrándose en este mundo y hacer conciencia y ganar cultura jurídica sobre un tema que todavía en nuestro país está invisibilizado, está silenciado y que requiere ser puesto a la palestra pública precisamente para poder prevenir y denunciar oportunamente hechos que se puedan dar de esta naturaleza. Y bueno, más o menos estas son algunas de las ideas esenciales que quería compartir en la mañana de hoy sobre este tema que se está trabajando profundamente en el país desde la legislación y en la práctica jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, milady, por mantener un poco la coordinación con el turno de preguntas en las comunicaciones de la mesa de ayer. La cuestión que hemos recibido por el chat, si el ponente estima bien responderla mediante el propio chat de Zoom, y así nosotros en este caso daríamos paso a la siguiente mesa que moderaría mi compañera Talita. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Yo he venido a la mesa precisamente por agradecer, sobre todo a las personas comunicantes, también a Fernando, que se ha tenido que marchar porque tenía clase, sobre todo a los comunicantes por el interés que han mostrado, por la calidad de sus comunicaciones y, en fin, simplemente quería reconocérselo.
Sin más dilación, damos paso a la siguiente mesa.